hipertensión primaria, es decir, es esencial o idiopática, pero hay un subgrupo alrededor del 15% que presentan hipertensión secundaria. Las causas secundarias de hipertensión se diferencian en renales, como en las enfermedades parenquimatosa renal o vasculorenal, y endocrinas. Hay al menos pues 14 trastornos endocrinos en los que la hipertensión es la posible presentación clínica inicial, y en la tabla que está ahí pues tenemos algunos de los trastornos de los que vamos a hablar. Siguiente. Bueno, siguiente. Médula suprarrenal y catecolaminas. Entonces, iniciando con la médula suprarrenal, tenemos que se halla en la parte central de la glándula suprarrenal y ocupa el 10% de su volumen. No hay delimitación clara entre la corteza y las médulas suprarrenales. Las células médulo-suprarrenales se denominan células cromáfines o feocromocitos. Los citoplasmáticos se tornan oscuros al teñirse con ácido crómico por oxidación de la adrenalina y la noradrenalina a melanina, y las células cromáfinas se diferencian en el centro de la glándula suprarrenal en respuesta al cortisol. Algunas de ellas también migran para formar paraganglios, grupos de células cromáfines localizados en ambos lados de la aorta. El mayor agregado de células cromáfines fuera de la médula suprarrenal se localiza en proximidad a nivel inferior de la arteria mesentérica, y se designa como órgano Zuckerkall. Y dicho órgano es bastante prominente en el feto y es una importante fuente de catecolaminas durante el primer año de vida. Siguiente. Las catecolaminas es una sustancia que contiene catecol y una cadena lateral de un grupo amino que conforma el núcleo de catecol. La adrenalina es sintetizada y almacenada en la médula suprarrenal y es liberada a la circulación sistémica. Por su parte, la noradrenalina sintetiza y se conserva no solo en la médula suprarrenal, sino también en los nervios simpáticos periféricos. Y la dopamina es el precursor de la noradrenalina y se encuentra tanto en la médula como en los nervios simpáticos periféricos, y actúa esencialmente como transmisor en el sistema nervioso central. Siguiente. Bueno, el término de catecolamina pues hace referencia a sustancias, las catecolaminas afectan numerosos procesos cardiovasculares y metabólicos y aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractilidad miocárdica y la velocidad de conducción cardíaca. La activación de receptores acoplados a la proteína G media sus acciones biológicas, y la identificación, hay 3 tipos de receptores adrenérgicos, que son los alfa, los beta y los dopaminérgicos. Y esos tienen unos subtipos. Entonces, hablando del subtipo alfa 1, es un receptor posináptico que media la contracción del músculo vascular y liso, y la estimulación de este va a causar vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Los alfa 2 se localizan en las terminaciones nerviosas simpáticas presinápticas, y cuando se activan van a inhibir la liberación de noradrenalina, y su estimulación provoca la reducción del flujo de salida simpática central y disminución de la pared arterial. Hablando de los receptores beta, tenemos el beta 1, que actúa como mediador de los efectos cardíacos y responde mejor al isoproterenol que a la adrenalina o la noradrenalina. La estimulación causa efectos inótropos y cronótropos sobre el corazón y aumenta la secreción de renina en el riñón y la lipólisis en los adipocitos. El beta 2 interviene en la relajación del músculo bronquial, vascular y uterino, y su estimulación provoca broncodilatación, vasodilatación en el músculo esquelético, glucogenólisis e incremento de la liberación de noradrenalina por las terminaciones nerviosas simpáticas. Y el 3 regula el gasto de energía y la lipólisis. En los receptores dopaminérgicos tenemos el D1, que se localiza en las vasculaturas cerebral, renal, mesentérica y coronaria, y su estimulación induce vasodilatación en estos lechos vasculares. Los receptores T2 son presinápticos y se hallan en las terminaciones nerviosas sinápticas, los ganglios simpáticos y el encéfalo. Su estimulación inhiben respectivamente la liberación de noradrenalina y la transmisión ganglionar y la liberación de prolactina. Siguiente. Bueno, siguiente. Ahora hablando del feocromocitoma y paraganglioma. Siguiente, por favor.
Bueno, los tumores secretores de catecolaminas desarrollados a partir de células afines de la médula suprarrenal y los ganglios simpáticos se designan respectivamente como feocromocitomas y paragangliomas secretores de catecolaminas. Es importante prever, confirmar, localizar y resecar estos tumores porque esto, pues primero, la hipertensión asociada se cura por la extirpación quirúrgica del tumor. 2, existe el riesgo de paroxismo mortal. 3, al menos del 10% de los tumores son malignos y el 40% de ellos presentan carácter familiar y pues su detección en el programa inicial favorece el diagnóstico en otros miembros precoces en otros miembros de la familia. Entonces la presentación clínica, tenemos que, bueno, en la tablita ahí están numerados los síntomas por los efectos farmacológicos de las concentraciones excesivas de catecolaminas circulares. Entonces tenemos que la hipertensión asociada es sostenida paroxística y en pacientes en los que el feocromocitoma se diagnostica en la fase presintomática es posible que la presión arterial sea normal. La inestabilidad de la presión arterial es atribuible a liberación episódica de catecolaminas, hipovolemia crónica y alteraciones de reflejos simpáticos. Además, pues, de la hipovolemia es posible que la regulación vascular simpática alterada observada en pacientes con feocromocitoma desempeñe alguna función de ortostatismo. Y los síntomas de hipotensión ortostática, por ejemplo, mareos, presíncope y desmayos, pueden dominar la presentación, especialmente en los pacientes con tumores los que predominan la adrenalina y la dopamina. Los síntomas episódicos se producen en crisis o paroxismo de presentación muy variable, pero que suelen incluir palpitaciones, palidez, temblor, cefaleas y diaforesis. Y una crisis comienza con sensación de opresión torácica y percepción de disnea, seguida de palpitaciones y cefalea pulsante. Acá la vasoconstricción periférica asociada a una crisis induce manos y pies fríos y palidez en los pies y la cara. El aumento de la percepción de calor corporal y la sudoración son síntomas habituales hacia el final de las crisis. Estas pueden ser espontáneas o verse precipitadas por cambios posturales, por ansiedad o por fármacos. También ejercicio o maniobras que aumentan la presión intraabdominal y pueden producirse varias veces en un día o muy periódicamente hasta una vez al mes, y la duración de una crisis está entre 15 y 20 minutos, aunque las hay más breves o que se prolongan durante más horas. Siguiente. En este cuadrito pues vemos el diagnóstico diferencial de las crisis asociadas a los feocromocitomas. Siguiente, por favor. Bueno, debido pues a la generalización del uso de la tomografía y la resonancia magnética en los pacientes con síntomas abdominales, el feocromocitoma y el paraganglioma abdominal se detectan cada vez con mayor frecuencia accidentalmente como masas suprarrenales antes de que se desarrolle síntoma alguno. Los paragangliomas se localizan allí donde hay cromafin, a lo largo de la cadena simpática paraórtica o en el órgano de Zuckel-Kahn, que es en el origen de la arteria mesentérica inferior, en la pared de la vejiga urinaria y a lo largo de la cadena simpática en el cuello o el mediastino. Las localizaciones impares de los paragangliomas incluye cuello, tabique cardíaco intraauricular, cordón espermático, vagina, escroto y región sacrococcígea. Los paragangliomas en la región de la cabeza y el cuello, como por ejemplo los tumores del cuerpo carotidio o tumores glómicos, quimiodectomas, suelen desarrollarse a partir del tejido parasimpático y es característica en ellos la ausencia de hipersecreción de catecolaminas y metanefrinas. Los paragangliomas en el mediastino, el abdomen y la pelvis habitualmente se forman a partir del tejido cromafin simpático y suelen secretar catecolaminas y metanefrinas. Siguiente. Bueno, formas sindrómicas de feocromocitomas y paragangliomas. Entonces tenemos la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, que es un trastorno autosómico dominante con penetrancia relacionada con la edad y se caracteriza por cáncer medular tiroideo en todos los pacientes. El feocromocitoma adrenérgico está en el 50% de ellos, el hiperparatiroidismo primario en el 20%, el amiloidosis cutánea liquenoide en el 5% y muy rara vez la enfermedad de Hirschsprung
También está la amiloidosis cutánea adenoide, que es una lesión pruriginosa papular escamosa y pigmentada que está típicamente localizada en la región interescapular o en las superficies extensoras de las extremidades. Para la enfermedad de Hirschsprung se caracteriza por la ausencia de células ganglionares autónomas en el plexo parasimpático del colon distal, lo que induce estreñimiento episódico o crónico o megacolon. Entonces, la enfermedad afecta en ocasiones a pacientes con MEN2A, que es la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, y es importante diferenciar el estreñimiento agudo o crónico producido por la enfermedad de Hirschsprung en pacientes con MEN2A, del causado por ganglioneuromatosis del MEN2B, o de los efectos de parálisis del colon registrados en caso de elevación masiva de catecolaminas. Sí, ahora hablando de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2B, pues también antes conocido como el síndrome de Gorlin, es también un trastorno autosómico dominante con penetrancia relacionada con la edad y representa aproximadamente el 5% de los casos de MEN2. La MEN2B, que es esta, se caracteriza también por un cáncer medular tiroideo en todos los afectados. El feocromocitoma adrenérgico, en el 50% de ellos, los neuromas mucocutáneos que van a presentar, que suelen aparecer en lengua, labios y los párpados, y en la mayoría de los casos, y deformidades esqueléticas como cifoscoliosis y lordosis, y también van a tener laxitud articular, nervios corneales minados y ganglioneuromas intestinales. Siguiente. También tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es el síndrome del Hippel-Lindau. Es un trastorno autosómico dominante manifestado por diversas neoplasias benignas y malignas, como el feocromocitoma o paraganglioma adrenérgico, el paraganglioma, el hemangioblastoma, el angioma retiniano, el carcinoma de células renales claras, los tumores neuroendocrinos pancreáticos, tumores del saco endolinfático del oído medio, adenomas quísticos serosos del páncreas y adenomas quísticos papilares del epidismo y el ligamento ancho. También tenemos la fibromatosis de tipo 1, que es un trastorno autosómico dominante con penetrancia del 100%, caracterizado por neurofibromas, múltiples manchas café con leche, pecas axilares e inguinales, amartomas del iris, que son los nódulos del Lynch, anomalías óseas, gliomas del sistema nervioso central, feocromocitoma y paraganglioma macrocefalia o deficiencias cognitivas. Pues aunque su penetrancia es del 100%, la expresión de rasgos de la NF1 es variable. Alrededor del 2% de los casos de NF1 desarrollan tumores secretores de catecolaminas. El tumor suele ser un feocromocitoma suprarrenal benigno solitario, ocasionalmente un feocromocitoma suprarrenal bilateral y contadas veces un paraganglioma perisuprarrenal abdominal. Con frecuencia el feocromocitoma suprarrenal se detecta accidentalmente como masa suprarrenal en estudios de imagen realizados por otros motivos. Y está la triada o síndrome de Carney, que es un tumor del esquema gastrointestinal, con droma pulmonar y paraganglioma secretor de las catecolaminas y de forma menos habitual de leiomioma esofágico o adenoma suprarrenal. Es otro de los síndromes asociados a tumores secretores de catecolaminas y se trata de un trastorno infrecuente de causa desconocida que afecta sobre todo a las mujeres jóvenes. Los tumores estromales gástricos son a menudo multicéntricos y asociados a metástasis hepática temprana, aunque la mayoría de los casos son de evolución lenta. Los condromas pulmonares son benignos y si se mantienen asintomáticos no requieren tratamiento específico. Los paragangliomas secretan catecolaminas y han de ser resecados cuando se detectan. Otras características de esta triada son los leiomiomas esofágicos y los adenomas córticos suprarrenales. Siguiente. Bueno, acá hay una tablita de las mutaciones de línea germinal asociadas a feocromocitoma. Y paraganglioma. Siguiente. Hablando de las pruebas genéticas, tenemos que han de evaluarse cuando el paciente presenta alguno de los siguientes cuadros clínicos, que es como un paraganglioma, el feocromocitoma suprarrenal bilateral, el feocromocitoma suprarrenal unilateral y antecedentes familiares de feocromocitoma paraganglioma, feocromocitoma suprarrenal unilateral manifestado en edad joven, menores de 45 años,
y eventos clínicos indicativos de uno de los trastornos sindrómicos que anteriormente pues he dicho. Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial. Entonces, numerosos trastornos originan signos y síntomas que llevan a la realización de pruebas de detección de feocromocitoma. Tales alteraciones cubren diversos ámbitos y comprenden trastornos endocrinos, cardiovasculares como la hipotensión ortostática idiopática y psicológicos como trastorno del pánico. También hay causas farmacológicas como por ejemplo cuando se retira un inhibidor adrenérgico, alteraciones neurológicas como el síndrome de taquicardia ortostática postural y otras como por ejemplo la mastocitosis. Realmente la mayoría de los pacientes sometidos a pruebas de detección feocromocitoma pues no la padecen. Siguiente. Por otro lado, tenemos las catecolaminas y metanefrinas fraccionadas. Están elevadas en diferentes contextos clínicos como la abstinencia de fármacos o drogas, como por ejemplo con la clonidina o el alcohol, cualquier enfermedad aguda como hemorragia suprarrenal, cefalea migrañosa, preeclampsia, o administración de fármacos o consumo de drogas como antidepresivos tricíclicos, la levodopa, buspirona, antipsicóticos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, la detección de casos. Entonces, el diagnóstico de feocromocitoma debe sospecharse en pacientes que presenten los siguientes cuadros, como crisis hiperadrenérgica, como episodios de remisión espontánea de palpitaciones sin ejercicio, diaforesis, cefalea, temblor o palidez, hipertensión resistente, síndrome que predisponga a tumores secretores de catecolaminas, como el MEN2, MF1, la triada Carney, antecedentes familiares de feocromocitoma, una masa suprarrenal descubierta accidentalmente con características de imagen compatibles con feocromocitoma, respuesta presura durante la anestesia, la cirugía o la angiografía, inicio de hipertensión a edad joven, menor de 20 años y miocardiopatía dilatada idiopática. Siguiente. Para la medición de metanefrinas y catecolaminas en orina y sangre, entonces, la estrategia de detección de casos más fiables es la medición de metanefrinas y catecolaminas fraccionadas en una muestra de orina 24 horas. El índice de sospecha de feocromocitoma debe ser pues, elevado en los siguientes casos, como la hipertensión resistente, como lo que nombré anteriormente. Entonces, el análisis de orina de 24 horas para medir las metanefrinas y catecolaminas fraccionadas debe incluir la concentración de creatinina en la orina para verificar la idoneidad de la obtención de la muestra. Entonces, en determinadas situaciones está contraindicada la suspensión de la administración de ciertos medicamentos como los antipsicóticos y si la detección de casos es positiva, a veces debe recurrirse a tomografía o a resonancia para descartar la presencia de tumor secretor de catecolaminas. Esto además es posible que la secreción de catecolaminas esté aumentando en situaciones de esfuerzo físico o enfermedades como accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva o apnea obstructiva del sueño. Siguiente. Otras pruebas que se pueden realizar para la detección de feocromocitoma es la prueba de supresión de clonidina. Su objetivo es distinguir los casos de feocromocitoma de los incrementos de falsos positivos en los valores plasmáticos de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas. En la hipertensión esencial, las concentraciones plasmáticas de catecolaminas disminuyen, al igual que la normetanefrina. En cambio, en el feocromocitoma las concentraciones van a permanecer elevadas. En la insuficiencia renal, las mediciones urinarias de catecolaminas y metabolitos pueden no ser válidas en la insuficiencia renal avanzada. En pacientes sin feocromocitoma bajo hemodiálisis, las concentraciones plasmáticas de noradrenalina y dopamina están aumentadas 3 y 2 veces por encima del límite superior de normalidad. Sin embargo, los intervalos de normalidad estándar pueden emplearse para interpretar las concentraciones plasmáticas de adrenalina. Por consiguiente, pues cuando los pacientes con insuficiencia renal presentan una noradrenalina plasmática más de 3 veces mayor que el límite superior de normalidad o la adrenalina superior a dicho límite, cabe sospechar de un posible feocromocitoma. Y en el feocromocitoma simultado o facticio es cuando suceden otros trastornos similares que el feocromocitoma simultado, pero resulta muy difícil de detectar
y el paciente pues suele tener algunos conocimientos médicos y puede alterar la muestra de la orina o administrarse sistemáticamente las catecolaminas. Siguiente. Bueno, la localización, entonces las primeras pruebas de localización que deben efectuarse pues, son la tomografía y la resonancia abdominal o pélvica. Alrededor del 85% de estos tumores se encuentran en las glándulas suprarrenales y el 95% en el abdomen o la pelvis. Las localizaciones más comunes de paragangliomas secretores de catecolaminas son la región paraórtica abdominal superior con un 46%, la homóloga inferior con un 29%, la vejiga urinaria con un 10%, el mediastino 10% y la cabeza y el cuello 3% y la pelvis un 2%. Siguiente. El fenotipo de imagen. Bueno, esto aquí se dice que, la abundancia lipídica de los adenomas corticales ayudan a distinguir estas neoplasias benignas del feocromocitoma. Entonces, haciendo referencia con la escala de Hounsfield, que es un método semicuantitativo de medir la atenuación de rayos X, entonces los valores típicos de esta unidad son menos 20 a 150 UH para el tejido adiposo y 20-50 para el riñón. Entonces, si una masa suprarrenal presenta un valor menor a cero, en la tomografía sin realce, es seguro que se trata de un adenoma benigno. Los adenomas suprarrenales muestran un lavado de contraste mucho más rápido que las masas no adenomatosas. Siguiente. La resonancia magnética se usa para tipificar las masas suprarrenales y se han empleado diferentes técnicas de la resonancia. La resonancia de eco de spin convencional fue la primera de ellas y aún es la más utilizada. Y desde los inicios de la resonancia abdominal quedó claro que pues con imágenes de bajo o medio campo la imagen ponderada en T1 y T2 es útil para distinguir el feocromocitoma y las neoplasias malignas de los adenomas benignos. La resonancia magnética realzada con gadolinio ácido dietil-triaminoacético. Los feocromocitomas y las lesiones malignas muestran un realce rápido y pronunciado y un lavado más lento, mientras que los adenomas registran un realce escaso y un rápido lavado de contraste. Siguiente. En la gammagrafía con 2D3 y MIBG, los resultados de las pruebas de imagen abdominal son negativos, está indicada la localización de esta gammagrafía. Entonces, este radiofármaco que se acumula preferentemente en tumores productores de catecolaminas, pues no, la técnica no es tan sensible como al principio parecía. Pero entonces si el feocromocitoma suprarrenal mide más de 10 centímetros de diámetro, o si en la tomografía o en la resonancia se detecta un paraganglioma, esa gammagrafía está indicada, ya que el paciente está expuesto a mayor riesgo de afectación maligna y paraganglioma. Entonces es importante que el médico pues identifique los fármacos que potencialmente interfieren con la captación del 12,3 IBG, que son por ejemplo antidepresivos tricíclicos, la betalol y antagonistas de calcio, y pues indica al paciente que suspenda su uso antes de efectuar la prueba. Siguiente. Bueno, para el tratamiento tenemos un abordaje preoperatorio, que es donde se va a hacer primero bloqueo alfa-adrenérgico, se inicia de 7 a 10 días antes de la cirugía para normalizar la presión arterial y expandir la bolina contraída. Un bloqueo alfa-adrenérgico preoperatorio de mayor duración está indicado en pacientes con infarto de miocardio reciente o miocardiopatía o vasculitis por catecolaminas. La presión arterial ha de medirse con el paciente sentado en pie 2 veces al día, y el objetivo de la presión arterial es un valor bajo para la edad, por ejemplo, menor de 120-80 milímetros de mercurio en sedestación y con presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio con el paciente en pie. En el segundo o tercer día de bloqueo alfa-adrenérgico se indica a los pacientes que sigan una dieta con alto contenido de sodio. Siguiente. Bueno, aquí están un cuadro de fármacos orales utilizados para tratar el feocromocitoma. Entonces hablamos de los bloqueo alfa-adrenérgico,
que se usa la fenoxibenzamina, que es un fármaco, pues es de preferencia en la preparación preoperatoria para controlar la presión arterial y la arritmia. Las dosis iniciales son de 10 milímetros, 10 miligramos, una o dos veces al día, aumentando de 10 a 20 miligramos en dosis divididas cada 2 o 3 días, según las necesidades, a fin de controlar la presión arterial y las crisis. La dosis final de fenoxibenzamina suele situarse entre 20 y 100 miligramos día. Es necesario advertir al paciente la posibilidad de ortostatismo, congestión nasal, eyaculación retrógrada en hombres y fatiga intensa, y esto que está presente casi en todos los casos. El bloqueo beta-adrenérgico es un antagonista, pues, beta-adrenérgico, que solo se administra después de que el bloqueo alfa-adrenérgico sea eficaz, ya que el bloqueo beta-adrenérgico solo es posible que se desarrolle hipertensión grave o descompensación cardiopulmonar como consecuencia de la estimulación alfa-adrenérgica sin oposición. Entonces, por ejemplo, puede utilizarse una dosis de 10 miligramos de propanolol cada 6 horas al comienzo. El segundo día es posible pasar a una única dosis de acción prolongada y posteriormente, pues, la dosis se incrementa según las necesidades para controlar la taquicardia. Los inhibidores de las catecolaminas se usan en pacientes que pueden ser tratados con el protocolo de bloqueo combinado alfa y beta adrenérgico por motivos cardiopulmonares. Entonces acá se puede comenzar con dosis de 250 miligramos cada 6 días el primer día. Luego 500 miligramos cada 6 días el segundo, 750 miligramos cada 6 días el tercer día y 1000 miligramos cada 6 días el día anterior a la intervención, administrando la última dosis de 1000 miligramos en la mañana el día de la cirugía. En los antagonistas de calcio, estos, pues, bloquean el transporte de calcio mediado por noradrenalina al músculo liso vascular, y aquí se usa el nicardipino, que es el antagonista más utilizado, con dosis iniciales de 30 miligramos 2 veces al día de preparación de liberación prolongada, y el nicardipino se administra por vía oral para controlar la presión arterial preoperatoria y, si es preciso, en infusión intravenosa intraoperatoria. Siguiente, por favor. Bueno, las crisis hipertensivas agudas, sobrevienen antes de una operación o durante la misma y han de abordarse por vía intravenosa con nitroprusiato sódico, pentolamina o nicardipino. Entonces, por ejemplo, el nitroprusiato sódico es un vasodilatador ideal para el abordaje intraoperatorio de los episodios hipertensivos por su rápido inicio de acción y su efecto breve. Entonces, eso se administra en infusión intravenosa en dosis de 0,5 a 5 microgramos kilogramo de peso corporal minuto, ajustando cada pocos minutos para alcanzar el objetivo de presión arterial, con objeto de mantener la concentración en equilibrio de tiosinato por debajo de 1 milimol litro, y la velocidad de infusión prolongada no debe superar los 3 microgramos kilogramo minuto. Siguiente. Para la anestesia y cirugía, pues entonces la anestesia se induce mediante inyección intravenosa de propofol, etomidato o barbitúricos en combinación con opioides sintéticos. Deben evitarse el fentanilo, la ketamina y la morfina, que potencian la estimulación de liberación de catecolaminas por el feocromocitoma. La técnica de elección para los feocromocitomas suprarrenales solitarios de menos de 8 centímetros de diámetro es la laparoscopia de la glándula suprarrenal. La hipotensión que se registra durante la recesión del feocromocitoma y después de ella se tratan con líquidos y coloides y con fármacos hipertensores si son necesarios. Los parangiomas del cuello, del tórax y la vejiga urinaria requieren abordajes especializados. En ocasiones, los feocromocitomas cardíacos no operables hacen necesario un trasplante cardíaco. Y dado que la hipoglucemia se registra en ocasiones en el posoperatorio inmediato, es importante controlar la glucemia y los líquidos administrados por vía intravenosa deben contener solución glucosa al 5%. Siguiente. El seguimiento posoperatorio a largo plazo, pues de 1 a 2 semanas después de la cirugía, deben medirse las catecolaminas y metanefrinas fraccionadas en orina 24 horas. Las concentraciones elevadas de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas detectadas posoperatoriamente son indicativos de tumor residual. Si se efectúa una suprarrenalectomía bilateral, se persigue tratamiento de reposición con glucocorticoides y mineralocorticoides de por vida, y la excreción urinaria
24 horas de catecolaminas y metanefrina fraccionadas o la concentración plasmática de metanefrina fraccionadas han de comprobarse anualmente durante toda la vida del paciente. Siguiente. Estos son otros tipos de feocromocitomas. Está el feocromocitoma de paragangliomas malignos, que pues la condición maligna es infrecuente en pacientes con MEN2 o síntomas de VHL, mientras que es común en los que presentan paraganglioma familiar causado por mutaciones en el gen SDHB. La farmacoterapia a largo plazo del feocromocitoma metastásico es similar a la apuntada para la preparación preoperatoria en pacientes con tumor secretor de catecolaminas, y entre las localizaciones metastásicas se encuentran invasión de tejido local, hígado, hueso, pulmón, epiploide y ganglios linfáticos. Para el feocromocitoma en el embarazo, esto puede provocar pues muerte tanto en el feto como en la madre. La resonancia magnética debe hacerse sin realce con gadolinio y en la modalidad de imagen preferida, y la gammagrafía está contraindicada en este contexto. Y el tratamiento de las crisis hipertensivas es el mismo que en ausencia de embarazo, con la salvedad de que debe evitarse el uso de micropusiato, y cuando el embarazo está en el tercer trimestre se recomienda una única operación en la que se procede a cesárea y explotación simultánea del feocromocitoma suprarrenal. Bueno, hablando del sistema de renina angiotensina aldosterona, siguiente. Bueno, entonces acá la liberación de renina renal es controlada por 4 factores. Primero está la mácula densa, que es el grupo especializado de células de túbulo contorneado distal que actúan como quimioreceptores para controlar las cargas de sodio y cloruro de distal presentes en el túbulo. Segundo están las células justaglomerulares, que actúan como transductores de presión y detectan el estiramiento de la pared arteriolar aferente, condicionando en consecuencia la presión de perfusión renal. Tercero está el sistema nervioso simpático, que modifica la liberación de renina, en particular en respuesta a posición erguida. Y cuarto, hay factores humorales como el potasio, angiotensina 2 y peptidonatriuréticos auriculares. Siguiente. Hablando de la aldosterona, entonces tenemos que el efecto de la angiotensina 2 sobre la aldosterona, esto genera una asa de retroalimentación negativa, que también comprende el volumen del líquido extracelular. Entonces, la principal función de esta asa de retroalimentación es modificar la homeostasis del sodio y, en segunda instancia, regular la presión arterial. La secreción de aldosterona excesiva provoca la hipertensión a través de 2 mecanismos principales, que es la expansión del plasma y el volumen del líquido extracelular inducido por mineralocorticoides y el aumento de la resistencia vascular periférica local. Siguiente. Empezando por aldosteronismo primario, entonces tenemos que la hipertensión, la actividad renina plasmática inhibida y la excreción de aldosterona aumentada caracterizan el síndrome de aldosteronismo primario. Entonces, el adenoma productor de aldosterona, que es abreviado como APA, y el hiperaldosteronismo idiopático, abreviado como HAI bilateral, son los subtipos más comunes del aldosteronismo primario. Y también hay unas formas menos comunes, que es la hiperplasia unilateral o hiperplasia suprarrenal primaria, que es HSP, y es provocada por hiperplasia micro o macronodular de la zona glomerular, generalmente de una sola glándula suprarrenal. Y también está el hiperaldosteronismo familiar, pues que es menos frecuente. Siguiente. Bueno, la presentación clínica, entonces tenemos que el diagnóstico de aldosteronismo primario suele establecerse entre la tercera y sexta década de vida, y los síntomas específicos del síndrome son escasos. Entonces, los pacientes con hipopotasemia pronunciada padecen debilidad y calambres musculares, cefaleas, palpitaciones, polidipsia, poliuria, nicturia o una combinación de ellos. La poliuria y la polidipsia son consecuencias de una alteración de la concentración renal inducida por hipopotasemia, y a menudo esta presentación se confunde con potasio en los hombres. La hipertensión suele ser moderada o grave, con ocasional resistencia a la farmacoterapia habitual, y los casos de APA tienden a registrar valores más altos que los de HI. Con frecuencia no hay hipopotasemia, por lo que todos los pacientes con hipertensión son candidatos a padecer ese trastorno. En otros casos, la hipopotasemia se hace evidente solo tras administrar un diurético inductor de gasto de potasio, como por ejemplo la hidroclorotiazida o la furosemida.
También hay crisis renales profundamente asentados que se observan en el 60% de los pacientes con hipopotasemia crónica debido bueno, a una alteración del hormorreceptor. La concentración sérica de sodio tiende a ser elevada normal o a estar ligeramente por encima del límite superior de la normalidad. Este referente clínico resulta muy útil en la valoración inicial del potencial de aldosteronismo primario. Hay diversos estudios que han demostrado que los pacientes con aldosteronismo están expuestos a mayor riesgo a mayor riesgo que otros hipertensos de lesión de órgano como el corazón y el riñón. Siguiente. Bueno, el abordaje diagnóstico del aldosteronismo primario se plantea pues en unas fases como la prueba de detección y prueba de confirmación. Entonces, aquí se dice que cuando, aquí, bueno, hablamos de cuándo considerar las pruebas de aldosteronismo primario, entonces, que es cuando hay hipertensión e hipopotasemia, hipertensión resistente, incidentaloma suprarrenal e hipertensión. La hipertensión indica, bueno, en jóvenes menores de 20 años, bueno, lo que ya dije. Entonces aquí se hace una extracción de sangre matutina en pacientes ambulatorios sentados. Entonces se toma la concentración plasmática de aldosterona y la actividad de renina plasmática. Cuando tenemos una concentración plasmática de aldosterona mayor o igual de 15 nanogramos por decilitro y una actividad de renina plasmática menor de 1 nanogramo por miligramo por hora, o hay una baja concentración plasmática de renina, que es menor al límite inferior de detección de análisis, y la relación de la concentración plasmática de aldosterona y la actividad plasmática de renina es mayor o igual a 20 nanogramos por decilitro por nanogramo en litro hora, pues podemos confirmar un diagnóstico de aldosteronismo primario. En ocasiones, pues es difícil interpretar los datos referidos a los pacientes tratados con antagonistas de receptores de mineralocorticoides, como la esperiloplactona y la esprerenona. Estos fármacos pues me impiden que la aldosterona active el receptor, provocando de manera secuencial pérdida de sodio y disminución del volumen plasmático y el aumento de la ARP, lo que me aminora la utilidad del cociente CPA-ARP en la mayor parte de los pacientes que ya reciben espironolactona, que el fármaco pues debe interrumpirse durante al menos 6 meses. Los inhibidores de la ECA y los antagonistas del receptor, los ARAM, inducen falsos positivos de la elevación de ARP. Por lo tanto, un nivel detectable de ARP o un bajo cociente de CPA-ARP en un paciente que toma uno de los fármacos no descartan el diagnóstico al aldosteronismo primario. Entonces un nivel indetectable bajo de ARP en un paciente que toma inhibidores de ECA o ARP hacen que sea probable aldosteronismo primario. En casi todos los casos que lo padecen, la ARP está inhibida. Siguiente. Hay unas pruebas de confirmación, que es la prueba de carga de sodio oral, y entonces una vez controlada la hipertensión y la hipopotasemia, los pacientes deben recibir una dieta con alto contenido de sodio durante 3 días, planteando como objetivo una ingesta de sodio de 5.000 miligramos. El riesgo inherente del aumento en la ingesta de sodio de pacientes con hipertensión grave debe valorarse en cada caso. Entonces, dado que la dieta alta en sal incremente la potasuria y la hipopotasemia, entonces en ocasiones es necesaria una reposición agresiva de cloruro de potasio. El control de la concentración sérica de potasio. El tercer día de la dieta alta en sodio se obtiene una muestra de orina de 24 horas para administrar la aldosterona, el sodio y la creatinina. Para confirmar adecuada reposición de sodio, la expresión de en orina de 24 horas debe superar los 200 mil equivalentes y una expresión urinaria de aldosterona superior de 12 microgramos 24 horas en este contexto es compatible con una secreción autónoma de la aldosterona. Para la prueba de infusión salina intravenosa, esta se efectúa tras ayuno nocturno. Se infunde por vía intravenosa 2 litros de solución de cloruro sódico al 0,9% con bomba de infusión a lo largo de 4 horas, con el paciente tumbado. Durante la infusión se controla la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Cuando concluye la infusión se extrae sangre para medir la CPA y en personas sanas esta disminuye por debajo de 5 nanogramos por decilitro, mientras que en los pacientes de los casos de aldosteronismo no es menor de 10 nanogramos por decilitro.
Las pruebas de supresión de fluorocortisona, en la prueba se administra acetato de fluorocortisona durante 4 días, 0,1 miligramos cada 6 horas en combinación con comprimidos de cloruro sódico, 2 gramos 3 veces al día con alimento. La presión arterial y las concentraciones séricas de potasio han de controlarse a diario, y con la ARP baja, la falta de disminución de la CPA en posición erguida a las 10 de la mañana hasta los valores menores de 100 nanogramos de decilitro. El día 4, diagnóstico para el aldosteronismo primario. Se ha notificado incremento de la dispersión del intervalo QT y deterioro de la función ventricular izquierda durante las pruebas de supresión con fluorocortisona. Siguiente. El hiperaldosteronismo familiar, entonces el aldosteronismo remediable con glucocorticoides, está el hiperaldosteronismo familiar tipo 1, que es una forma de hiperaldosteronismo en la que la hipersecreción de aldosterona puede revertirse con dosis fisiológicas de glucocorticoides. La hipertensión de inicio temprano, generalmente grave y resistente a tratamiento antihipertensivos convencionales con exceso de aldosterona. La EPR reducida y la producción excesiva de 18-hidrocortisol y 18-oxicortisol. La producción de mineralocorticoides es regulada por la CTH en vez de por el secretagogo normal y la angiotensina 2. En secuencia de la secreción de aldosterona puede reducirse mediante el tratamiento de glucocorticoides, y en ausencia de este se registra la sobreproducción de aldosterona y de los esteroides híbridos de 18-hidroxicortisol y 18-oxicortisol, que pueden medirse en orina para establecer el diagnóstico. Siguiente. El tipo 2 no es inhibido por la dexametasona y la prueba de mutaciones es la ARG es negativa. Este familiar tipo 2 es más frecuente que el tipo... Aquí lo importante es básicamente hacer el diagnóstico si hay hiperaldosteronismo primario o no. Estos tipos pues ya son un poquito más, son mucho más raros. Obviamente requiere algunos estudios y todo eso pues más profundo. Eso generalmente se hace durante la hospitalización, ¿vale? Trata de avanzar un poquito más a ver qué otra cosa. Sí, ya estoy terminando. Bueno, entonces siguiente, por favor. Bueno, los principios terapéuticos, entonces tratamiento quirúrgico del adenoma productor de aldosterona y la hiperplasia unilateral. Entonces es la suprarrenalectomía, la parascópica unilateral, que es una excelente opción para los pacientes con APA o hiperplasia unilateral. Eso se hace pues, para minorar el riesgo quirúrgico preoperatorio. Ha de corregirse la hipopotasemia con suplementos de potasio, un antagonista de receptor de mineralocorticoides o bueno, ambos. Y tratamiento farmacológico, la dieta restringida en sodio, el mantenimiento del peso corporal ideal, la evitación de consumo de tabaco y el ejercicio aeróbico regular, y contribuye al éxito del tratamiento farmacológico. También se usa espironolactona, espenolona, tiazida o diurético sulfacílico. Siguiente. Bueno, otras formas de exceso de los mineralocorticoides está la hiperplasia suprarrenal congénita, que tenemos la deficiencia de 11 beta hidroxilasa, que es unos 2/3 de los pacientes padecen esta hipertensión leve o moderada, y las pruebas de detención iniciales comprenden medición de las concentraciones sanguíneas de DOCA, 11 de oxicortisol, androstenodiona, testosterona y sulfato de hidrosterona, todas las cuales han de estar aumentadas sobre el límite superior de los correspondientes intervalos de referencia. Está la deficiencia de 17 alfa hidroxilasa, que su deficiencia disminuye la producción de cortisol y esteroides sexuales. Las concentraciones plasmáticas de DOTA y corticosterona están en cambio por encima del límite superior del correspondiente intervalo de referencia. Siguiente. Bueno, acá hay otros, no sé si avanzo o los digo, doctor. Avance. Bueno, entonces sí, siguiente. Bueno, ya esos son los últimos trastornos endocrinos asociados a la hipertensión. Siguiente.
Está el síndrome de Cushing, que bueno, es un síndrome de Cushing diatrógeno, es relativamente frecuente, aunque la enfermedad de Cushing endógena es poco habitual, con incidencia inferior de un caso por millón. Entonces la hipertensión está presente en el 75-80% de los pacientes con este síndrome, y los mecanismos de la hipertensión comprenden un aumento de la producción de DOCA, mayor sensibilidad hipertensora a los vasoconstrictores endógenos como la adrenalina y la angiotensina 2. Hay elevación de azúcar cardíaco, activación del sistema de renina angiotensina aldosterona, y por mayor producción hepática de angiotensinógeno y activación por cortisol del receptor mineralocorticoides. El hipertiroidismo, cuando existen cantidades excesivas de hormonas tiroideas circulantes, interactúan con los receptores de dichas hormonas tiroideas en términos periféricos, aumentando tanto la actividad metabólica de las catecolaminas circulantes como la sensibilidad de las mismas. Los pacientes tirotóxicos presentan taquicardia, gasto cardíaco alto, volumen sistólico y presión arterial sistólica aumentados y menor resistencia vascular periférica. El abordaje inicial de pacientes con hipertensión y hipertiroidismo incluyen el uso de bloqueantes beta adrenérgicos para la hipertensión, la taquicardia y el temblor, y pues el tratamiento del hipertiroidismo. Para el hipotiroidismo, la frecuencia de hipertensión está triplicada en pacientes hipotiroideos, que llegan a tener el 1% de los hipertensos en la población. Los mecanismos de elevación de la presión arterial comprenden aumento de la resistencia vascular sistémica y expansión del volumen extraarticular. El tratamiento de la deficiencia de hormona tiroidea disminuye la presión arterial en la mayoría de los hipertensos y la normaliza en un tercio de ellos. La levotiroxina sintética es el tratamiento para hipertensión. La hipercalcemia y hiperparatiroidismo primario se asocia a mayor frecuencia de la hipertensión en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Dicha frecuencia varía del 10 al 60%. Los mecanismos de la hipertensión son pocos claros, ya que no existe correlación directa con las concentraciones elevadas de hormona paratiroidea o calcio. La hipertensión asociada a hiperparatiroidismo se registra también como complicación de la disfunción renal inducida por hipercalcemia. El tratamiento es quirúrgico. La hipertensión puede remitir o no tras una paratiroidectomía satisfactoria. Y por último, la acromegalia es la hipertensión afecta el 20-40% de los pacientes en asociación a retención de sodio, expansión de volumen extracelular. Y el tratamiento más eficaz de esa hipertensión propia de la acromegalia es la reducción del exceso de hormona de crecimiento. Cuando no es viable el abordaje quirúrgico, la hipertensión suele responder al tratamiento diurético. Ya, sí, termino. Bueno, muy bien. Preguntas, ¿me escuchan? Sí. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ah, bueno, sí. Los veo como muy callados. Solamente hablo la de todo el tiempo. Preguntas. Ese tema es un poquito pesado, un poquito... Yo la verdad no entendí muy cansón. bien así del tratamiento, o sea, está complejo ¿De entender. qué? ¿De cuál? Pues cuando el inicio, cómo iniciar con el tratamiento en el paciente. ¿Con cuál? ¿Con cuál de todas las patologías que habló tu compañera? Primero que nada, nosotros nos estamos enfrentando ante un paciente con hipertensión arterial y sospechamos que es una hipertensión arterial secundaria de origen endocrino, pues hay que buscar cuál es la patología que lo está produciendo. La mayoría de las hipertensiones arteriales son de origen esencial. ¿Listo? Si no es de origen esencial, buscamos el riñón. Miramos a ver si hay estenosis o alteración de las arterias renales que lleve a hipertensión. Y si se descarta hipertensión de origen renovascular, es un paciente joven que tiene múltiples tratamientos farmacológicos o que ha presentado eventos cardiovasculares, solares, o un paciente que a pesar de tener muchos tratamientos farmacológicos, más de dos antihipertensivos, sigue requiriendo dosis altas de otro antihipertensivo o hipertensiones refractarias. Nosotros sospechamos que tenga una hipertensión arterial secundaria, y es cuando empezamos a estudiarlo. Entonces le descartamos función renal. Si la función renal está bien,
miramos las de origen endocrino. Entonces, ahí miramos más que todo cómo es la clínica. Si es una hipertensión arterial sostenida, que todo el tiempo está ahí, entonces uno hace el estudio hormonal. Siempre en estudio de la endocrinología y de patologías endocrinas, primero uno hace un diagnóstico hormonal, o sea, con laboratorios, y ya después de que uno tiene el diagnóstico hormonal, empieza a pedir las imágenes. Entonces, si uno está sospechando que tiene un hipertiroidismo primario, pues mide los niveles de aldosterona, mide cómo está la renina, mide cómo está la actividad de renina. Generalmente, si es un hipertiroidismo primario, la aldosterona va a estar elevada y la renina va a estar suprimida y la actividad de renina va a estar baja. Una relación va a estar por encima de 20. Y la mayoría de los pacientes pueden tener hipercalemia. Solamente un 30% pueden tener normocalemia o hipocalemia. Esos pacientes tienen con frecuencia hacen la hipocalemia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la aldosterona lo que hace es que retiene sodio y bota potasio. Entonces hacen con frecuencia esas alteraciones de los electrolitos. Con la Ahora, si estenosis uno documenta, perdón, si uno, por dime. ejemplo, tiene estenosis en las arterias renales, hay que ecografía, Doppler, o Sí, se cómo. hace un Doppler arterial de arterias renales. Puede Ah, también gracias. pedir un renograma con captopril. Un renograma con captopril es un examen que se hace, es un examen de gammagrafía, de medicina nuclear, en donde se hace mediciones estáticas, se le da captopril 50 miligramos y después se hace nuevamente medición de las arterias renales. El paciente con estenosis de la arteria renal no hay dilatación de la arteria renal utilizando el IECA y entonces ahí ve el efecto de la captación y la filtración a nivel de la gamografía. Entonces se hace un renograma con captopril si está sospechando estenosis de la arteria renal. Bueno, si se documenta que tienen un hiperaldosteronismo de tipo hormonal, o sea, niveles de aldosterona elevado con renina y actividad renina plasmática disminuida, se pasa a hacer una imagen. La imagen que se recomienda es una resonancia o un TAC de glándulas suprarrenales. Y con eso siempre debe ser contrastado. Y con eso nosotros miramos cómo se encuentra, si tiene o no tiene lesión. Si tiene una lesión, o sea, si encontramos una lesión a nivel de la suprarrenal, o sea, un aldosteronoma, entonces la indicación es hacerle una resección de la glándula suprarrenal, encuentra el aldosteronoma. Si no se encuentra el aldosteronoma, entonces piensa uno que tiene una hiperplasia, un hiperaldosteronismo por una hiperplasia suprarrenal de ambas suprarrenales. Entonces uno lo que hace simplemente es tratamiento farmacológico. Ahora, si el problema es que el paciente hace son crisis hipertensivas, se queja de crisis de hipertensión, hace cefalea, temblor, taquicardia, pues uno sospecha que muy posiblemente lo que tenga es un feocromocitoma. Entonces ahí es cuando uno tiene que pedir las catecolaminas, pide las catecolaminas en sangre y orina de 24 horas y con eso uno hace el diagnóstico. Generalmente tiene que ser 2 veces por encima del valor normal del rango de referencia. Con eso uno hace la sospecha. Cuando uno tiene la sospecha clínica, entonces después hace las imágenes. Pide entonces un TAC o resonancia de la suprarrenal o puede pedir una gammagrafía con metayobenziniguanidina, que es el meta-IBG, que es el radioisótopo que se utiliza para medir la captación del radioisótopo directamente por las células cromáfiles que están sospechando que tenga el feocromocitoma o el paraganglioma. Y cuando se localiza la lesión, pasa y se hace la resección quirúrgica. Ahora, el tratamiento es ponerle todos los antihipertensivos habidos y por haber, porque generalmente son hipertensiones muy refractarias. Entonces uno les pone los IECA, uno le pone los calciantagonistas, uno le pone los agonistas, los betabloqueadores y los agonistas alfa, los llena de antihipertensivos y aún así muchas veces el paciente no se controla. La forma de controlarlo en las hipertensiones de origen endocrino es hacer el procedimiento quirúrgico, hacer la resección del adenoma en el caso de la enfermedad de Crohn o hacer la resección en el caso del feocromocitoma. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué otra pregunta hay? ¿No más? ¿No más preguntas? ¿La expositora tiene preguntas?
No, no, señor. ¿Segura? Última palabra. O sea, Sí, señor. les puedo poner perfectamente preguntas en el parcial y les va a ir súper bien. Me lo van a responder todo perfecto. No, puede que no. Sí, puede que no. Está bien. Bueno, ¿qué otra duda tienen por ahí? ¿Qué otra pregunta? Doctor, Dime. María Camila dijo en alguna parte acerca del tratamiento para feocromocitoma y para ganglioma, que era algo parecido al tratamiento que antes de esa parte explicó para preparación preoperatoria de tumor secretor de catecolamina. ¿Cuál sería como la diferencia Sí. como esencial entre la aplicación de esto? ¿Cómo así? Entre el paciente que tiene feocromocitoma y el que tiene paraganglioma. Es que ella mencionó que el tratamiento, o sea, ahí decía que el tratamiento para feocromocitoma y para ganglioma era parecido, pero pues no era el mismo. Sí. Como estamos hablando de hipertensión, nosotros debemos manejarlo con todos los antihipertensivos. Generalmente cuando nosotros tenemos hipertensión lo manejamos como si fuera una hipertensión esencial. Le ponemos el IECA, le ponemos el calcio antagonista y le vamos a poner la clonidina, que es el bloqueador ahí para poderle controlar la cifra de tensión arterial. Y muchas veces ni siquiera la misma clonidina es capaz de controlarlo y recurre uno a utilizar el Prazosil o a utilizar también la minoxidil. Cuando nosotros, eso es para la preparación, ya cuando lleva varios días ya está recibiendo los antihipertensivos, durante el acto quirúrgico debemos estar preparados porque cuando se está manipulando el feocromocitoma hacen descargas de catecolaminas y puede tener una crisis hipertensiva durante el acto quirúrgico. Entonces hay que estar preparado con el nitroprusiato y poner el nitroprusiato de sodio si llegase a hacer la crisis hipertensiva durante el acto quirúrgico. Y hay que estar muy pendientes y es que estar constantemente monitorizando porque después de que se saca el feocromocitoma o se saca el paraganglioma, se va a bajar inmediatamente la presión arterial. Ya no tiene catecolaminas porque obviamente la gran masa de catecolaminas que tenía el tumor es sacado y entonces los niveles hormonales van a bajar inmediatamente y el paciente va a entrar en hipotensión. En ese momento es cuando hay que quitarle el nitroprusiato de sodio y hay que hacerle manejo con líquidos endovenosos y muchas veces hay que iniciar catecolaminas endovenosas, hay que iniciarle o noradrenalina o inclusive adrenalina en infusión continua para lograr recuperar la presión arterial. ¿Okay? ¿Qué otra pregunta hay? ¿No? ¿Todo clarito? O sea, ya me puedes pedir, ya puedo ir a cenar, ¿cierto? Sí, claro. Puede ir. Niñas, doctores. Ah, bueno. Listo. Muchas gracias por darme permiso. Listo, entonces, la próxima clase, ¿cuándo es? Donde todo te había dicho que El sábado, ¿no es? sábado a las 11, sí. Sábado a las 11 de la mañana. Ajá. Sábado a las 11 de la mañana y la otra va a ser el sábado a las 2 de la tarde. ¿Listo? Sí, señor. ¿Y cuántas más clases me faltarían? No más. ¿No más? O sea, quedarían esas dos y terminamos. Sí, señor. Ah, Sí, bueno. señor. Listo, listo. Listo, listo. Entonces, bueno, que pasen buena noche. Nos vemos entonces. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Bueno, doctor. chao. Que la pase bien. Bueno, descansen.